Bueno, sean bienvenidos. Eh, Como se dijo ayer, vamos a grabar, bueno, el tema que tocaba para ayer y todo el contenido para que quienes no pudieron ir y también para los que fueron y quieran revisar todo, lo puedan hacer. Entonces, bueno. Lo primero es que este curso, como es un curso, ¿verdad? Para estudiar el siglo XX y las estéticas musicales del siglo XX y analizar obras y todo eso, pues entonces, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿dónde comenzar un curso que es del siglo XX? Pues yo elegí comenzar pues en el siglo XIX, específicamente el final del siglo XIX, para poder ver cómo nos trasladamos de, ¿verdad? Toda esa visión musical de lo tonal, bueno, de lo clásico de Beethoven, todas las revoluciones musicales y que nos dieron lugar a todo el asunto del siglo XX y la caída de la tonalidad y todo eso que veremos más adelante en el curso. Pues entonces, por eso puse a este tema, Pasiones, Faunos y Demonios, Crisis de la Tonalidad y el Romanticismo Europeo. ¿Por qué Pasiones, Faunos y Demonios? Porque bueno, el romanticismo va a utilizar todas estas imágenes de lo místico, de lo oscuro, de lo diabólico, hay cierto morbo con esos temas. Entonces, esto también se va a ver reflejado en la manera en que los compositores conciben estas obras. Eh, bueno, y aquí puse, ¿verdad? Posromanticismo y tonalidad extendida, impresionismo. Vamos a analizar un poco las últimas etapas del romanticismo y luego vamos a ver respuesta estética que fue el impresionismo a ver a esa evolución que vamos a ir viendo. Bueno, pues primero, ¿verdad? La primera parte la llamé la profecía posromántica. La expresividad sucumbe a sus límites. Si nos damos cuenta, pues en las últimas etapas del siglo XIX, musicalmente hablando, pues, bueno, y no solo musicalmente hablando, sino en todas las artes, se priorizó lo que es la expresividad frente a otras cosas. O sea, lo que se puso, lo más importante era la expresividad que podía alcanzar el autor. Y esto en la música se va a ver reflejado principalmente, pues, en la ambigüedad. O sea, si hay una palabra que define esta época en lo musical, es la ambigüedad. Ambigüedad rítmica, ambigüedad cromática, armónica, ambigüedad melódica, todo esto. Eh, Porque ellos se van a alejar de toda esa tradición clasicista, ¿verdad? Neoclásica, de lo racional y lo universal, ¿verdad? Que era lo que querían bueno, los autores del siglo XVIII, eh, que por eso concretizaron esquemas muy formales, muy específicos, ¿verdad? Forma sonata, forma rondó, etcétera, que se debe modular por los grados cercanos, todo eso. Ellos van a ver esto, van a querer salirse de todo esto y van a querer salirse de la norma. Eh, pues aquí yo puse un ejemplo del Romeo y Julieta de Berlioz, que creo que es muy claro, más claro que las cosas que yo pueda decir.
No sé si se dieron cuenta, ¿verdad? De esa introducción es bien enigmática, si se podría decir. Eh, Empieza una melodía sola y es un pasaje sumamente cromático que no te permite identificar una tonalidad per se, hasta ver que ya entran los acordes, pero inmediatamente hace una transposición a otro tono. O sea, el asunto aquí que quiero que quede bien claro es la búsqueda de esa ambigüedad, eh, eh, como sinónimo de el desarrollo de la propia expresión del compositor. Eh, entonces, una de las maneras, poner esto más para acá, luego lo vamos a usar. Una de las maneras que ellos pues buscaron nuevas fórmulas de poder entender las cosas fue dividiendo, por ejemplo, dividiendo la escala de manera simétrica. Si nos fijamos, nosotros tenemos la escala diatónica, ¿verdad? Que es, aquí está con do mayor, ¿verdad? Esta escala realmente no, solo diatónicamente no tenemos la manera de dividirla de manera simétrica. Si nos fijamos, si la dividimos por segundas, vamos a tener dos segundas menores aquí o sea, no podríamos hacer, por ejemplo, una sucesión de segundas menores o segundas mayores. No sería simétrico. Igual, si es por tercera, tenemos mayor, menor, mayor, menor, y esta tendría que ser mayor como para que siga un orden simétrico, mayor, menor, pero se rompe indudablemente. Igual dividiendo por quintas, tenemos, ¿verdad?, la quinta disminuida, que, o sea, es imposible dividir por quintas esa escala. Eh, Entonces, ellos van a buscarle van a tratar de buscarle la vuelta para empezar a dividir la escala simétricamente, y esto les va a dar ideas, cada quien lo va a usar como, no necesariamente igual, pero ellos van a tomar ideas de estas divisiones, como vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, tenemos la división por segundas mayores, que nos da, ¿verdad?, la famosa escala de tonos enteros, que Debussy la va a usar mucho, como veremos al final. Sin embargo, no vean esta división solo como si fuera una escala. O sea, ellos esto lo toman para hacer, por ejemplo, secuencias reales, o sea, secuencias exactas, que no sean diatónicas, que si tienen un pasaje en do mayor, luego lo hacen en re mayor y luego en mi mayor para llegar a donde quieran llegar, por ejemplo. Eh, Igual, bueno, para modular a tonalidades lejanas, ellos usan todas estas cosas. Aquí hay un ejemplo interesante, es un fragmento bien, bien pequeñito de una balada de Chopin, eh, que la tengo aquí. Veamos. No sé si se dieron cuenta, ¿verdad? En esa transición hace unos pasajes que son literalmente que va ascendentemente en segundos mayores.
pues esto es parte como de ese lenguaje, que hay un pequeño esquema que más o menos lo explica. Eh, Luego, otra forma también, las terceras, ya sea por terceras menores o terceras mayores. De esta división de terceras menores, por ejemplo, podemos ver que se forma el famoso acorde, ¿verdad? De séptima disminuido, que estos autores lo van a usar muchísimo, o sea, por lo ambiguo que es, porque permite un sinnúmero de resoluciones. O sea, es un punto, es como quien dice, puede ser utilizado como un punto así, como un punto gris que uno no sepa si pertenece aquí o pertenece a tal cosa. También, eh, también por tercera mayor, por ejemplo, también tenemos este acorde, que es el acorde aumentado, que ya los románticos van a empezar a utilizar este acorde. eh, Más en el periodo más tardío, pero lo van a usar. Y también usan esta relación de tercera mayor o menor como relaciones que, bueno, los teóricos lo ponen como relaciones de mediante cromática, que no es más que ir modulando mediante terceras simétricas. O sea, digamos que estamos en do mayor, luego modular a mi mayor y luego modular a la bemol mayor, para luego, por ejemplo, un ejemplo, para luego caer otra vez a do mayor, o sea, se completa un círculo y esto ellos lo van a utilizar como una manera de salir de esos esquemas que ya hemos hablado, ¿verdad? Que, por ejemplo, siempre se debe modular al quinto grado o al cuarto grado, que son tonalidades cercanas, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo de Liszt, de Le Préludes.
Ok, este ejemplo sí que lo quise poner así un poquito más largo, porque no sé si se dieron cuenta, aquí Liz, pues, o sea, elabora este concepto de la agrupación por terceras en muchísimos aspectos. Primero, no sé si vieron que moduló de do mayor a mi mayor y de una manera sumamente sutil, sumamente sutil. También, bueno, aquí se presenta, ¿verdad? Esta modulación. También el uso de acordes aumentados eh, en la introducción. También, no sé si se vieron esos acordes de trompeta que parecen como salido de Marvel, una cosa así, eh, em, que es parte de todo eso, eh, que es parte de todo eso de las terceras. Y aquí también pueden ver cómo en la melodía él va. eh, perdón, en la armonía él va también usando así terceras, que por ejemplo, hasta este punto serían terceras diatónicas, pero si vemos aquí este si bemol, realmente este si bemol es ya un uso cromático de esa tercera. Verá que va. Otra división muy importante es la división del tritono, que si pueden ver Es un, es un intervalo que o sea, es en sí un intervalo simétrico, no importa en qué orden se ponga. Entonces, divide exactamente los 12 tonos, lo divide exactamente a la mitad. Y pues, ¿verdad? En la concepción romántica, todo esto lo van a relacionar mucho a lo que es al diablo, al demonio, o bueno, a Mefistófeles, que es lo mismo, y también con todo esto del mito de Fausto y Mefistófeles, que no sé si, bueno, pues, podrán recordar los que hayan estudiado un poco sobre la historia del arte y todo eso. Es fundamental en el desarrollo del pensamiento romántico de finales del siglo XVIII con Goethe, que hace, ¿verdad? Esta novela que es de un mito ya medieval, pero ellos van a ir a lo medieval porque por ese morbo de lo mitológico, de lo oscuro, ¿verdad? Y tenemos que Fausto, pues es un doctor que ya, o sea, prácticamente es un doctor que ha estudiado todo y que prácticamente o sea, no le queda ningún conocimiento, como quien dice, por obtener. Y en medio de esa insatisfacción, que es la razón por la cual él le vende su alma al diablo, a Mefistófeles. Entonces podemos ver aquí ya, Brian, en nuestro tema estético, musical, podemos ver esa relación que se forma entre el compositor que se ve a sí mismo insatisfecho ya de las barreras que le habían, o sea, que se había impuesto por tradición o por convención del discurso de la música clásica vienesa. Y bueno, en este caso, recurría al diablo para poder, pues, para poder igual, volvemos al mismo punto de la expresión, para poder salir de esa insatisfacción expresiva. Eh,
Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo que igual se enmarca muy bien en esa narrativa, que es la condenación de Fausto de Berlioz. Ya cuando Fausto va a caer al infierno, pues lo recibe un coro de demonios cantando eh, esas triadas a distancia ¿verdad? Del tritono. Aquí, por ejemplo, si lo ven, ¿verdad? O sea, sería si mayor, ¿verdad? Vemos esa relación en las fundamentales, eh, que claramente todo eso es parte de cómo ellos veían, o bueno, del imaginario de ellos. También es ahí es que se perpetúa un poco el mito de que la iglesia había prohibido ese intervalo y etcétera. Realmente eso es más una invención romántica, pero por eso, porque ellos redescubren lo medieval bajo esa búsqueda de lo diabólico, etcétera. Otra manera en que ellos van a seguir desarrollando esta ambigüedad va a ser, bueno, ya con progresiones no funcionales. No sé, por ejemplo, eh, ya lo que se había, ¿verdad?, hecho convencionalmente era, bueno, pues disponer una serie de acordes que, eh, que tuvieran una narrativa clara, ¿verdad? Estoy hablando de la música del siglo XVIII, antes de los románticos. Una narrativa clara que nos ayudara eh, o a remarcar la tónica o a modular hacia la dominante o subdominante, etcétera. Sin embargo, vamos a ver aquí ya acordes que realmente no están ahí porque cumplen una función en sí, sino que es parte de una conducción de voces, que por ejemplo aquí vemos que hay una conducción de voces cromática, igual en el bajo. Eh, que realmente estos acordes no responden a un propósito tonal, sino que es ya un asunto se va desligando el concepto de movimiento de las voces con, ¿verdad?, esas estructuras armónicas rígidas. Y tenemos acordes, ¿verdad?, como ese que ya es ambiguo de por sí. Bueno, eh, también, bueno, otra cosa que se va a usar también son los bajos no funcionales. Por ejemplo, en esta obra de Liszt, ya mucho más tardía.
como vieron ahí, realmente no hay una funcionalidad clara en todo esto. Y, o sea, por ejemplo, aquí en este compás 20 toda esta nubosidad al final no llega realmente a nada. Y el bajo en todo momento ha sido un ostinato que no se ha comportado tampoco funcionalmente. Entonces ya aquí vamos oyendo cómo estos compositores van cada vez estrechando, o sea, estirando más eh, las posibilidades. Em, otro ejemplo, ¿verdad? Es también la bagatela sin tonalidad de Liszt también. Eh, que aquí ellos aplican un concepto de tonalidad suspendida, en el que a veces ellos toman episodios donde uno no puede decir claramente. Por eso es la ambigüedad. Y también, por ejemplo, ejercicios como este, que es tratar de no tener ninguna tonalidad así específica. Voy a poner un poquito. Bueno, aquí, por supuesto, él organiza esto súper cromáticamente, ¿verdad? Y no sé si vieron aquí, ¿verdad? El, la importancia del tritono y además que es el vals de Mefistófeles. Entonces, tiene que tener ese tritono porque eso es como la cédula de Mefistófeles para esta gente, o de los demonios o lo que sea. Es ese tritono. Ese es el carnet de ellos. Eh, entonces, otra, aquí tenemos a Liz, espera, un cuadro bien bonito. Eh, Otro asunto muy importante para ellos va a ser el asunto de la unión de las artes. Liz, ¿verdad? Propone lo que es la música programática. Y ellos están pensando sobre crear o sea, un futuro musical, no quedarse con lo que ellos aprendieron y todo eso, sino ellos están hablando de sentar un precedente para la música que viene. Eh, y por eso ellos se ven muy reflejados también en la figura eh, de Beethoven porque ellos ven a Beethoven como el que hizo o el que empezó esta ruptura, y específicamente con la sinfonía, ¿verdad? La novena sinfonía, que tiene, eh, bueno, que o sea, es una sinfonía, pero es una redefinición de la sinfonía, porque tiene coro, tiene texto, eh, o sea, sinfonía, por eso se llamaba sinfonía, porque no tenía ese elemento y era una música instrumental. Y el asunto de que haya elegido un texto y un poema para basar su composición, para ellos va a ser importante porque ellos van a ver, van a decir, ya ya Beethoven nos enseñó el camino que hay que seguir. Es decir, ellos van a profundizar ese elemento del texto y basar su música no como algo, ¿verdad? Como el mismo Liszt dice aquí, no como una necesidad intelectual. Eh, pero, o sea, no como un asunto conceptual de la música, sino como un mensaje que tiene su texto y que tiene un discurso. Ellos hablan del músico poeta. Eh,
Y también es bueno mencionar que esta es la época en que se repopulariza a Bach, por ejemplo, y todo este asunto de la música barroca, que luego ya a principios del siglo XX va a salir un libro muy, yo diría, muy bueno, que es Bach, el músico poeta, de Albert Schweitzer, que también donde ellos toman a Bach y ven las maneras en que él construye sus motivos, la manera en que están basadas en metáforas y en alegorías. Eh, y también, bueno, ellos ven la música barroca y ven todo el cromatismo de la música barroca, que ellos también le van a dar una importancia a eso, que es un cromatismo que con las nuevas formas de Haydn y Mozart, por ejemplo, se diluyó realmente porque se buscaba eso, la simpleza en el sentido de crear un discurso claro y universal, ¿verdad? Bueno, otro que va a tomar esto incluso más, un paso más, va a ser Richard Wagner, que es el compositor que vamos a analizar y vamos a analizar su obra, bueno, su preludio para Tristán e Isolde. Wagner lo lleva a un paso más, ya él habla de la obra de arte completa, es decir, esa obra de arte que incluya todo, o sea, el compositor, o bueno, él, sus óperas, él escribía el libreto, la música, las escenas, la escenografía, él hacía, o sea, él hacía todo, porque esa era la obra de arte completa. Y claro, bajo, ¿verdad? Ese modelo de que esa era la senda indicada por Beethoven. Bueno, ya para adentrarnos un poquito en el pensamiento de Wagner, pues Wagner, para él es muy importante ese asunto de la revolución. Recordemos que Wagner participa en las revoluciones de 1848 en Alemania y, o sea, incluso él hace de fabricante de bombas, de bombas caseras, obviamente, pero esa, para él era muy importante todos estos sucesos políticos que estaban pasando y todo lo que tenía que ver con la unificación de Alemania y la identificación nacional de una Alemania y racial también. Para él va a ser muy importante ese elemento. Entonces, ¿verdad? Él comparte con Bakunin, a quien conoció también, pero comparten ese concepto de la revolución como regeneración. Y para él, su música es la manera, o bueno, no su música, sino su manera de hacer la música es una vía hacia esa revolución que va a llevar a la regeneración del pueblo alemán y todo eso. Eh, y también, ¿verdad? Aquí como puse, él va a ver esa redención mediante la regresión hacia lo que era la raíz de ser alemán. Eh, Rechaza un poco esta universalidad cristiana de todos los pueblos, y bajo un solo Dios y todo eso. Él lo ve un poco como que diluye lo que es la identidad y el ser de la nación. Por eso él va al folclore alemán, va al paganismo germánico, va a los mitos medievales, muy importante eso, y también hace ese rechazo antisemita a los judíos, eh, porque, bueno, realmente ya en Alemania existía ese pensamiento antisemita desde hace mucho, que ya luego eso, ¿verdad? Va a tener su clímax con el Tercer Reich y todo eso, que el Tercer Reich va a tomar a Wagner como estandarte en cuestiones de la estética y de música. O sea, Wagner se va a volver representativo en esa época
de la guerra y de la Segunda Guerra Mundial y el periodo, ¿verdad? Del nazismo. Em, pero bueno, otra cosa también, otra persona con la que él tenía relación al principio estrecha, luego ya se fueron distanciando un poco, fue con Nietzsche, quien veía en Wagner esa, veía en Wagner esa sucesión de la música alemana y también lo que él va a llamar que los que llevan el espíritu dionisíaco, que es que no se limitan a una música técnica o a mero entretenimiento tampoco, sino que son artistas que son capaces de llegar a esa profundidad del espíritu humano, eh, como, ¿verdad? Como un espíritu sensorial y vivo. Claro, Bach, como les dije, hay una revalorización de Bach y todo eso, queda como el sentado como el padre de la música occidental, luego Beethoven por esos rompimientos en sus pensamientos. Eh, y entonces Nietzsche va a poner a Wagner. Nietzsche no es el único que hace este tipo de aseveraciones. Hay otras personas que van a elegir a Brahms, hay otras personas que van a tener a Bruckner, con Bach, Beethoven y Bruckner, por ejemplo. Entonces, eh, esto es importante porque esta música no es una música para sentarse y entretenerse, sino que es una música que tiene todo un trasfondo filosófico y todo un trasfondo eh, pues ideológico incluso. O sea, tiene un propósito más allá que la música en sí. Y eso es lo que trataba de buscar Wagner, la música como algo más que la música en sí. Ahí entra la obra de arte total y todo eso. Entonces, ahora veamos nuestra obra de análisis, que va a ser el preludio de Tristán e Isolda. Bueno, ya habiendo tenido esa introducción histórica, estética, ahora ya vamos a, bueno, a la obra en sí. ¿Por qué el preludio de Tristán e Isolde? Porque, bueno, se tiene como esa pieza del repertorio del siglo XIX que primero la más representativa y como la que marca esa pregunta existencial de, y luego de tanta ambigüedad hacia dónde se dirige la música o cuál es el sentido de todo esto. O sea, hasta dónde se puede extender la ambigüedad eh, que no sea, eh, que no sea algo y que siga teniendo sentido. Algo tan ambiguo, pero que siga teniendo sentido. Entonces, bajo todo eso es que se escoge, ¿verdad? Este preludio por las características que tiene. Bueno, lo primero, cuando nosotros vemos la partitura para hacer un análisis, ¿verdad? Bueno, digamos, un análisis armónico cualquiera. Pues lo primero que vamos a tratar de averiguar es la tonalidad para poder ver qué grados hay y todo eso, ¿verdad? Si nosotros nos llevamos, ¿verdad? De lo que escribe Wagner aquí, pues podríamos decir que está en do mayor o en la menor, ¿verdad? Eh, y una cosa, les iba a decir que realmente solo en esta clase hoy se va a hacer un análisis así con esas terminologías de tonales, tradicionales y todo eso, sino que ya a partir de la próxima clase vamos a ver otras formas de analizar, ya que nos vamos a adentrar ya en música que no es necesariamente tonal y otros lenguajes.
vamos a ver otras herramientas de análisis. Sin embargo, hoy, y como la pieza lo amerita, hasta cierto punto, sí vamos a usar como esas terminologías de que estamos en tal tonalidad o, ¿verdad? Etcétera. Bueno, primero tenemos un primer motivo. Eh, Mira, este primer motivo. Ah. Si vemos ese motivo y nos preguntan cuál es la tonalidad de ese motivo, es muy difícil responder esa pregunta. Incluso hasta este punto, es muy difícil también responder la pregunta de cuál es la tonalidad también en sí de esto, en qué tonalidad empieza, ¿no? Es parte de la ambigüedad. Y claro, es algo totalmente intencional, pero que a la hora de uno analizar esto, s- o sea, o sea, salta la pregunta. Y no sé si al tocar esto, no sé si les recuerda a algo. Eh, Les sugeriría que hagan una pausa y que vayan al Romeo y Julieta de Berlioz, que escuchamos, que empieza muy parecido, muy parecido. Aquí empieza con una sexta, Berlioz empieza con una cuarta, y de la misma manera aquí Wagner va a utilizar este recurso y, eh, y también lo va a utilizar, ¿verdad? Para el siguiente motivo, que también sale de ese fragmento de Romeo y Julieta. Ya uno puede ir viendo los ciertos paralelismos y no es un asunto, no es un asunto, una relación que se hace así, porque sí, sino que hay cierta evidencia de, eh, del aprecio que le tenía Wagner al Romeo y Julieta de Berlioz. Y además que también a lo largo de toda esta ópera se ven ciertos otros episodios en que la música del Romeo y Julieta y el Tristán y Isolde se compaginan mucho, o por lo menos se ve que hay cierta intencionalidad similar. Y claro, Romeo y Julieta y Tristán y Isolde son historias muy parecidas, muy parecidas. Eh, Igual, pero incluso Tristán y Isolde es mucho más antigua porque aquí Wagner se va a ir a los mitos medievales. Y este es uno de los mitos medievales más tempranos. Entonces, ok, tenemos esos dos motivos que fácilmente podríamos decir que aquí está Tristán y aquí está Isolde, uno arriba del otro, aunque eso nunca pasa en en la ópera. Y nos forma, ¿verdad? Este famoso acorde, que es el famoso acorde de Tristán. Eh, ¿Por qué es famoso? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Por qué este acorde? mm,
Bueno, si se fijan, realmente es un acorde que no, eh, que pareciera querer ser otra cosa. Porque, por ejemplo, aquí tenemos este sol sostenido que resuelve a la, eh, que resuelve a la. Y claro, ya con el la, sí fácilmente lo pudiéramos determinar como una sexta aumentada que va al al mi 7 que suponiendo, ¿verdad? Que este está en la menor, pues haría cierto sentido como una semicadencia, más o menos. Sin embargo, ¿por qué es que se escribe tanto de esto? Es que realmente es, está hecho, o sea, tenemos esta nota que se supone que es la nota del acorde, ¿verdad? Se supone, si lo vamos a analizar como una sexta aumentada, pero esta nota está funcionando como nota del acorde o como nota de paso. O sea, hay un énfasis mucho mayor en esta sonoridad que en, que en esta sonoridad. Porque claro, si es una sexta aumentada ahora, es, es algo muy utilizado convencionalmente. Sin embargo, aquí esta nota pareciera ser una nota de paso para una nota que parece ser otra nota de paso, pero que bueno, nosotros lo ponemos como nota del acorde para simplificar. Sí, pero esto aquí, estas cuestiones son parte del lenguaje que genera Richard Wagner, que es que uno nunca sabe si realmente son a notas del acorde, o son notas de paso, o son otra cosa, no sé, que se imaginó. O sea, pero claro, aquí lo vamos a analizar como una sexta aumentada, lo vamos a ver como una, bueno, sí, como una apoyatura en tiempo fuerte hacia esta nota del acorde. Y vamos a ver que, ¿verdad? Termina en el quinto grado. Todo esto, ¿verdad? Es una célula temática, que en sí ya hay una ambigüedad armónica, hay una ambigüedad melódica e incluso hay una ambigüedad rítmica, porque aquí este, esta anacruza, si la oímos realmente, ¿cómo nosotros sabemos que es una anacruza? O sea, lo vemos como anacruza porque lo estamos viendo en la partitura, pero escuchándolo realmente, ¿cómo sabemos que es una anacruza? No está hecho para que se sienta como anacruza. Ah, ok. Luego, esta misma unidad temática se va a repetir, se va a reiterar ya con cierta intensidad, bueno, ya con cierta intensidad más, se aumenta un semitono aquí y se pasa, ¿verdad? Igual la misma fórmula y terminamos aquí en el sol 7. Terminamos una tercera menor ascendente. Em,
Ya luego, ya luego aquí volvemos otra vez a, a tener esto, a tener esa repetición, aunque con cierta, eh, aquí con cierto cambio, y aquí, incluso aquí la definición ambigua que nos da de este acorde, aquí la resignifica de nuevo. Y tenemos, bueno, pero básicamente es para llegar aquí al sí, de nuevo, una tercera menor, perdón, una tercera mayor. Eh, si se fijan, ¿verdad? Él hace esto, va modulando, y claro, hasta este punto nos hacemos la pregunta, ok, entonces, ¿en qué tonalidad está? ¿Está en la menor? ¿Está en do menor? ¿Está en mi menor? Hasta este punto lo que ha habido son tres secuencias cromáticas que nos llevan a una dominante, pero no ha habido ningún momento que se nos haga sentir que hay algo más que eso. Y claro, sumamente ambiguo. Luego de esto hay un silencio fatal, fatal, claro, porque él escribe aquí arriba que como muriendo, lánguido. Eh, Pero bueno, luego aquí, ¿verdad? Aquí nos hace una pequeña fragmentación de esto mismo. O sea, repite estos dos compases, una octava más arriba. Eh, Podríamos decir que es como cierto eco, como cierto eco. Y aquí ya del todo nos quita la armonía, nos deja simplemente, nos hace otra fragmentación de esa fragmentación solo con la melodía, nos quita toda armonía, o sea, nos descontextualiza completamente Wagner. Eh, Aquí vuelvo a repetir esto, una octava más arriba, y aquí vuelve la armonía, y ¿verdad? Ya aquí tenemos otra vez este Mi 7 ya bien, ¿verdad? Luego de tener, bueno, aquí nos da esa dominante bien fuerte que pensamos que va a resolver a algo, ¿verdad? Ese sol sostenido pensamos que va a resolver en la tónica de Mi 7 que sería la menor, pero nos termina haciendo esta, esta cadencia deceptiva en el sexto grado de la menor. Entonces, claro, ya aquí tenemos un buen rato, bueno, no solo analizando, sino que en la música en sí, ¿verdad? Tenemos un buen rato escuchando como una serie de pensamientos difusos, una serie, ¿verdad? De ambigüedades y cosas que nunca llegan a su sitio. Y cuando al fin tenemos un momento cadencial, no se nos da lo que esperábamos, sino que termina con una cadencia deceptiva en el sexto grado. Claro, es bellísima, pero no es la tónica. Y pues claro, todo esto tiene que ver mucho con la trama de la obra en sí. Tristán y Isolde nunca llegan o por lo menos en la versión que usa Wagner y que él decide, porque hay muchísimas versiones, las que él decide representar, pues nunca se llegan a dar el beso,
sino que son víctimas un poco de las circunstancias y que, bueno, así, recordando un poco la historia, pues se supone que Tristán tenía que buscar a Isolda para que se casara con su tío el rey, pero accidentalmente se beben una poción de amor que le prepara la mamá de Isolde para que se enamorara del rey, no fuera un matrimonio forzoso, pero ellos terminan bebiéndose eso, así que están prácticamente castigados al amor y a un amor que nunca puede ser realizado. Eh, y esto lo vamos a encontrar en toda esta obra. O sea, esta obra dura como 3 horas. Y las 3 horas es eso, es como una búsqueda incansable de lo que no se puede tener. Eh, y al final, eh, incluso ya luego Tristán, ¿verdad? Se va de ahí, y se va a otro reino, se casa con otra mujer que se llama Isolda también, pero cae enfermo y dice que solo Isolda, la anterior, lo puede sanar. Y el asunto es que la esposa de él lo engaña creyendo que ella no va a venir y él muere por la enfermedad. Y Isolde cuando llega y lo ve muerto, pues muere de amor. Pero el asunto es eso, que Tristán y Isolde, ¿verdad? Y bueno, y toda esta narrativa musical, porque esto es lo que o sea, lo que estamos hablando de la obra de arte completa, eh, es parte de eso, es esto, es todo, o sea, el discurso va introducido en todo, es decir, es una metáfora todo del deseo que nunca se consuma. Nosotros nunca vamos a llegar a la menor, nunca. Vamos a seguir modulando, 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 modulando. Y los momentos, ¿verdad? Los momentos cadenciales como este van a ser deceptivos y nunca vamos a llegar al reposo que, que la música nos pide, ¿verdad? No voy a analizar todo por cuestiones de tiempo, pero básicamente la narrativa que hay detrás de la construcción de todo esto. O sea, aquí, por ejemplo, aquí pasa a do mayor por un rato, luego pasa a re menor, luego pasa a la, pero mayor. El asunto es que nunca va a llegar a la menor. O sea, pueden incluso analizarla. Bueno, hay análisis en internet, análisis armónicos de esa pieza en el mismo YouTube. Y se ve muy claramente ese elemento que es importante para Wagner, nunca corresponder ese amor porque nunca se correspondió. Eh, una cosa interesante también, hay una búsqueda de nueva sintaxis. ¿Qué me refiero con eso? Verá, nosotros tenemos nuestras funciones tradicionales, ¿verdad? Tónica, dominante, subdominante, eh, y los acordes que funcionan en cada uno de esos. Sin embargo, eh, Wagner también va a buscar otro tipo de relaciones, también un poco relacionado con lo que estábamos viendo de dividir simétricamente todo. Eh, por ejemplo, aquí en el compás 41, que estamos bueno, venimos de estar supuestamente en sol mayor. Nunca se, nunca se toca el sol mayor, pero se sobreentiende por la dominante que le precede. Y luego tenemos este sí,
este sí 7, y vean qué interesante, bueno, perdón, desde aquí, desde el fa, vean qué interesante, este es igual el mismo acorde que habíamos visto al principio, aquí hay una sexta aumentada, que se puede ver por cómo se pone este fa, que es un fa 7, lo ponen con re sostenido porque es parte de lo que es una sexta aumentada. Este fa resuelve a una distancia de un tritono, que realmente no hace mucho sentido tampoco. Por lo menos al principio nosotros decíamos, bueno, es una sexta aumentada y resuelve como una sexta aumentada a un semitono hacia abajo. Pero aquí es extraño el asunto en que Wagner crea esta relación de tritono, que luego la vuelve a repetir aquí, ¿verdad? De si a fa a si, que, o sea, no tenemos no tenemos muchas maneras de verlo, sino que o son, o son sextas aumentadas que no se resuelven, o, o ya Wagner nos está diciendo que realmente no importa si resuelven como deberían resolver. La importancia está en una conducción de voces que nos permita enlazar los acordes. De ahí que a veces el análisis armónico en Wagner se haga tan tedioso, porque Wagner no lo piensa como, ¿verdad? Las funciones tradicionales y fórmulas melódicas convencionales, sino que él lo piensa de una manera así, de conducción de voces y de una construcción eh, de contrapunto de las voces que van enlazando acordes y etcétera. Pero bueno, ya, ya después de todo este rato analizando, me gustaría que escucháramos el preludio y yo voy a poner el preludio y el Liebestod, que es como finaliza la obra. Y me gustaría que vean, o sea, que le presten atención al último acorde del Liebestod, o bueno, por lo menos a la última progresión. Eh, bueno, vamos a eso. Ya ahora que, ¿verdad? Nos hemos empapado bien de toda esta revolución wagneriana y era todo este asunto de los compositores, buscar, ver cómo se puede expresar de una manera cada vez más ambigua, más cromática, más complicada, más compleja, más, no sé, como ustedes quieran decirlo. Pues bueno, imaginémonos por un momento que somos, ¿verdad? Un joven de Debussy que apenas acababa de ir a visitar Beirut, que es el famoso festival de Wagner, que él es el mismo, ¿verdad? Es parte también de la obra de arte completa. Ese es el teatro donde Wagner, ¿verdad? Designó que se deben oír las obras para que sea una experiencia completa. Pareciera que todavía vivimos un poco en esos conceptos de la experiencia completa. Y bueno, imaginemos que somos un Debussy que también sale de ese mundo wagneriano. Y estamos deambulando por la Exposición Universal de París de 1889. Y de repente nos topamos con esto. Vamos a ver qué es esto.
esto es un fragmento de una obra teatral, es una obra teatral de de Java, eso es del sudeste asiático, y que fueron parte de las presentaciones de la Exposición Universal de París. Claro, si uno se pone a analizar un poco, hay cierto tinte colonialista en todo esto de, bueno, que realmente ellos fueron ahí como una atracción, no para ser tomados en serio realmente como dentro de la música académica y así. Sin embargo, es inevitable que en esa convergencia de culturas, pues se van a impregnar una de la otra, inevitablemente. Tanto así que, por ejemplo, este es el conjunto gamelán de la Universidad de Michigan. O sea, que tiene que ver Michigan con los gamelanes. Es parte de de toda esa convergencia cultural y etcétera. Pero lo importante es la, la influencia de todas estas músicas en Debussy. Y no solo, bueno, no solo música javanesa, él se va a interesar en todo, o sea, ahí va a haber música de Japón también, de todo el sudeste asiático, Indonesia, Bali, etcétera. Eh, y claro, para tener un poco un contexto de quién era, bueno, ese Debussy wagneriano, bueno, que estaba que estaba estudiando en un sistema que tenía Wagner como, era como lo último y todo eso. Esta es una obra de él. No sé si se dieron cuenta, ¿verdad? De la importancia cromática, de esas modulaciones por terceras, incluso ese momento, ¿verdad? De éxtasis que no es en un acorde de tónica, sino que es un cuarto grado, ¿verdad? Está dentro de todo ese lenguaje. Y escuchemos un poco sobre el Debussy ya tardío, ese Debussy que se busca liberar, bueno, como él mismo lo pone, busca ya una música libre de ese desarrollo emotívico, busca una música que sea constante. Esta es la Catedral Sumergida ya aquí estamos hablando del siglo XX. No sé si hayan cierta correlación entre el piano, parece como si fuera un teclado de esos de la música habanesa o esas campanas. No sé si hayan esa relación sonora vigente, además de la, ¿verdad? Utilización de ya escalas pentatónicas y todo eso. Eh, que ya hay un Debussy aquí mucho más, con otras sonoridades en la cabeza, ya con otras ideas. Sin embargo, vamos a ver eh, el preludio a a la siesta de un fauno.
que es una obra, yo diría es una importante transición entre, no solo entre ese Debussy wagneriano a ese Debussy ya eh, mucho más minimalista en cierto sentido, sino también en cuanto a la estética en general eh, de lo que sería la música en un momento más tardío. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? La Poémie d'un Faune, que es un poema de Mallarmé, el poeta francés simbolista, que, que Debussy hizo un poema sinfónico y que luego fue convertido a ballet por Nijinsky en el siglo XX. Vemos todavía esa remanencia de tratar de incorporar las artes. Bueno, para Nijinsky, el deseo no consumado tiene salidas mucho más prácticas que la de morir, que morir por amor. Sin embargo, todavía contempla muchas de las cosas wagnerianas. También tiene mucho más que ver con la poesía simbolista. Eh, Aquí yo les puse un pequeñito fragmento del poema de Mallarmé. La historia es muy clara, o sea, y por eso quise poner el ballet, porque a veces escuchamos la música y como que no entendemos el programa que tiene detrás. Bueno, empieza, estas ninfas quisiera perpetuarlas, palpita, ¿verdad? Muy directo. Su granate ligero y en el aire dormita en sopor apretado. Quizá yo en un sueño amaba, mi duda en oprimida noche remota acaba. En más de una sutil rama que bien sería los bosques mismos, al probar que me ofrecía como triunfo la falta ideal de las rosas. Reflexionemos. ¿Para qué lo puse y para qué lo leí? Bueno, veamos que realmente para Mallarmé y para los simbolistas, realmente el lenguaje deja de ser un medio y ellos van tentando con la posición de tener el lenguaje como algo en sí. O sea, no se preocupan tanto por el mensaje, sino por crear ya fonológicamente, o sea, el sonido de las palabras. Hay una búsqueda de eso, de una creatividad en el sonido de las palabras, en y en esa ambigüedad que se logra mediante eso. O sea, no es tan importante un mensaje claro y directo. Quizá yo en un sueño amaba mi duda en una sutil rama que bien sería los bosques mismos, o sea, y se pasa el poema así, deambulando entre pensamientos, ¿qué es una rama? Es el bosque, ¿qué es lo que dudo? ¿Qué es? Y claro, todo esto bajo el ardor, ¿verdad?, del fauno, que ve a las ninfas y se enciende. Sin embargo, aunque se pierde toda, ¿verdad?, toda búsqueda semántica, estos poetas van
a, van a poner toda esta ambigüedad eh, en barreras bien rígidas. O sea, todo el texto está construido en, ¿verdad? En versos alejandrinos. eh, la forma de la rima, todo esto, o sea, está hecho de una manera estructurada. Sí, o sea, es una ambigüedad y una búsqueda pero que está bien delimitada. O sea, no es algo dadaísta, por ejemplo, no es una ruptura total, sino que es ver hasta dónde nos permiten ir estas barreras rígidas sin salir de ellas, ¿verdad? Y Debussy, claro que va a tener todo esto presente, tanto así que se enfocó en que tuviera las mismas, los mismos compases, la misma cantidad de compases que la misma cantidad de versos. Son 111 versos y Debussy los hizo 111 compases. Igual, Debussy va a seguir esquemas muy tradicionales, como lo vamos a ver ahora cuando analicemos la obra, que es, por suerte, una obra más corta que la anterior. Sin embargo, dentro de esas barreras bien rígidas de la tonalidad y de la tradición, pues ese orden sintáctico, es decir, ese orden que nosotros creamos en la música tonal, ¿verdad? De lo que hablábamos al principio, de lo que creían los compositores del clasicismo y eso. Esa narratividad clara de acordes con función clara y con un camino claro. Debussy no cree en esto, por supuesto, sino que hay un énfasis más en lo sonoro y en lo tímbrico y en colores. Por eso es que luego, ¿verdad? Le van a llamar impresionistas y todo eso, aunque ellos no estuvieran muy de acuerdo, pero es porque eligen colores que no es porque sean, ¿verdad? Producto de como Wagner, por ejemplo, de una estrategia ahí contrapuntística súper compleja y que haya que matarse la cabeza para saber de dónde sacó eso, o lo que sea, o no es un acorde que se está buscando que cumpla alguna función, sino que es por el deleite del acorde en sí. Y por supuesto, ¿verdad? Lo que hemos hablado de esa ambigüedad muy clara. Entonces, ¿verdad? Vayamos al análisis. Vamos entonces a la partitura, que según Debussy, bueno, vamos a creerle a Debussy. Según Debussy está en mi mayor. ¿Verdad? Aquí se ve claro la armadura. Sin embargo, si vemos, si vemos ya, bueno, voy a tocar esos primeros compases, ¿verdad? Realmente, o sea, aquí él nos tiene en ningún lado, o sea, aquí, todo esto es la ambigüedad máxima. Si lo vemos, verá, tomando todo lo anterior que hemos visto y todo el desarrollo que ha tenido la música hasta llegar a este punto, vemos estos dos compases y esto es como estar en un limbo. Y verá, con nuestro intervalo favorito, que ya Debussy no lo vincula tanto con el demonio. Debussy haya cierta sensualidad en esta.
en ese acorde. Eh, claro, esto aquí es el fauno con su flauta en el calor del día. Y bueno, y en el calor no solo del día, sino también de él. Ya luego continuamos un poco eh, y tenemos las primeras pinceladas tenemos las primeras pinceladas, son como pinceladitas de mi mayor, son como pinceladitas. Sin embargo, mira, esta seguridad se nos va por completo cuando nos tiran. Nos vuelve a sacar de órbita. Y claro, este acorde, yo creo que se acuerdan de este acorde, es el mismo acorde del Tristán. Aquí lo tenían, Wagner lo pone de esta manera. Debussy, bueno, es, ¿verdad? Sin embargo, veamos aquí y Debussy completamente conociendo, ¿verdad? Todo lo que es este acorde y lo que todo el misticismo que tenía este acorde, el acorde Tristán y todo eso. Debussy lo trata como un color más. No viene de ningún lado y no va a ningún lado realmente. Eh, es un acorde que por sí solo Debussy lo sostiene y lo aprecia por sí solo. Claro, eso es una manera de verlo. Es una manera de verlo, porque con estos compositores, como son tan ambiguos, pues existen varias maneras de verlo. Incluso luego podemos discutir y conversar sobre eso. Yo aquí sombreé el acorde que no era, perdón, este. Este es el. Estamos en mi. Aquí hay una relación de tritono. Casi, es casi como si hubiera querido llegar al sí mayor, al dominante que le toca, pero en tanta nubosidad y en tanta calentura, bueno, llegó un semitono abajo. Pero para que vean que nada de esto es como que Debussy se sentó a ver qué le salía y le salió eso y ya eso lo puso. No, está pensado así, está construido de esa manera. Se toma ese tritono inicial, se toma, era como un principio estructural básico de la obra. Eso se va a ver, es un concepto que lo va a desarrollar, ¿verdad? ¿Verdad? Luego de que ya otra vez, entonces volvemos a nuestro tema inicial. Él, en vez, ¿verdad? De armonizarlo en la tonalidad que supuestamente estamos, aunque realmente no estamos, porque venimos de él toma un acorde de re mayor séptima.
Claro, ya aquí vemos también a Debussy teniendo ya tomando ese lenguaje extendido de no solo triadas, sino extender más los acordes. Pero, ¿verdad? Seguimos viendo una entrada tonal deceptiva. Realmente no está ideada para para decirnos algo en concreto, sino para despistarnos. Sigue siendo deceptivo. A resolver aquí, al quinto grado, es la melodía, pero aquí, ¿verdad? Vemos ya que aquí ya tenemos el sí, ya preparando todo, y incluso, ¿verdad? Luego le mete hasta la trecena, incluso, y la novena. No sé si la ven aquí, el do sostenido, el sol sostenido. Y bueno, ya todo esto, ¿verdad? En mi mayor, pero ya cuando va a salir de esa sección, va a entrar o sea, otra sección ya cuando vienen las ninfas. Él va a hacer una modulación de lo más tradicional y convencional posible. Él, ¿verdad? Estamos en mi mayor, recordemos. Va a utilizar un quinto del quinto, ese es el fa sostenido. Ah, bueno, en fin, a utilizar, aquí hace otros acordes, pero el asunto de ese fa sostenido es poder al final resolver este sí que está aquí. Ven, por ejemplo, bueno, aquí vuelve el fa sostenido, el fa, para terminar aquí la sección. Incluso cambia la sección con todo y métrica y todo eso. Claro. Pero aquí, ¿verdad? Volvemos a tener, tenemos este breve momento de reposo, la si mayor, pero ya luego tenemos estos asuntos ya con otra vez vuelve nuestro tritono. Algo interesante que pasa a partir de aquí es la utilización de Debussy de la escala de tonos enteros, que ya se convierte, ¿verdad? En la primera agrupación ya atonal de la música académica occidental, como quieran decirle. Porque si se fijan, bueno, aquí este pedacito ahora, bueno, el asunto es, si se fijan, esa escala, ¿verdad? Que nace, bueno, de esa división simétrica de segundas mayores, o incluso también podría verse como una agrupación de tritonos, pero exactamente eso es lo que la hace atonal, que no hay, es una escala que no tiene intervalos de cuarta o de quinta. Y como sabemos, el intervalo de cuarta o de quinta es como el fundamento de la tonalidad.
sin esa, sin ese intervalo no podemos crear realmente un centro tonal. Entonces, él utiliza también ese recurso y es muy importante. Ya luego, bueno, para no durar mucho analizando, ya por cuestiones de tiempo, si se fijan, luego él incluso va a modular unas cuantas veces y lo va a hacer igual en terceras. De mi va a pasar a do, de do va a pasar a la bemol y aquí es el la bemol si lo va a utilizar como dominante para el re bemol. Pero para que vean que, ¿verdad? Re bemol que está a una tercera de mi. O sea, para que vean que sigue esa preocupación, ¿verdad? Pero luego de ese re bemol va a ir a mi mayor otra vez. Sigue, sí, o sea, sigue moviéndose en terceras. Esa sonoridad va a ser muy, muy característica. Y luego me interesa ver los compases del final. Nuestro motivo principal, ¿verdad? Del tritono. Lo convierte en una tercera mayor. Y aquí termina con esta cadencia que muy fácilmente podríamos denominar una cadencia plagal. Si yo elimino este la sostenido que él utiliza, ¿verdad? Para crear este tritono, pues esa cadencia sonaría así. Perdón. Y luego la vuelvo a repetir. Sin embargo, él reutiliza ese tritono y el poema habla, claro, como de la sombra que dejaste, algo así. Él utiliza ese tritono y aquí pudiéramos volver a hablar de cierto pensamiento ya tentando un poco lo modal, eh, nos transforma esa cadencia plagal de cuarto primero, y en vez de ser la natural, él altera esta nota, ¿verdad? Y ya entonces suena. eh, Ya a partir de la otra clase vamos a ver un poquito lo que es ya teoría para analizar ya obras que no son tonales, ya pitch class y todo eso. Yo voy a subir también, voy a subir, lo voy a subir junto con este video, la carpeta del tema que viene, por si quieren adelantarse un poquito y leer un poquito. Eh, pero yo diría que no se preocupen si hubo así como ciertos temas del análisis que no quedaron como muy tan claros. Y bueno, muchas gracias y como puse ahí, bienvenidos al curso y espero que sea esto una experiencia muy placentera para todos y que todos podamos aprender un poco porque de eso se trata. Bueno, que pasen bien.